Hola a todos, muy buenas tardes. Pues hoy vamos a ver cómo revisar información de la OCDE. Esta es información en la cual se pueden comparar países, estados, municipios quizá, en donde hay un desglose generalizado de la información que tiene Estados Unidos con respecto a diferentes naciones, ¿no? Entonces, lo primero que yo les sugiero es que pues trabajemos con mi página, digamos, yo siempre me manejo utilizando mi página, pero ustedes pueden libremente buscar directo en el YouTube o en el Google. Bueno, en este caso, entrando a mi página, es desde marporso.webnode.mx. Yo suelo irme hasta abajo donde tengo todas las bases de datos que ustedes pueden consultar libremente sin ninguna restricción y sin ninguna obligación. En este caso, pues existen las de Woolrich, las del BIE, ¿no? Que este sistema ya está a punto de desaparecer. Va a haber una nueva página de BIE de INEGI, pero bueno, es un poco más lenta. Espero que no sea demasiado complicado entrar. Y luego viene la de la OSD. Puede ser OSD o OCDE, ¿no? Porque, bueno, pues, sus siglas en español, sus siglas en inglés. También existen los datos de la ONU, Banco de México, etcétera. Bueno, ahorita vamos a trabajar con los de la OCDE. Y aquí vamos a trabajar un poquito con la parte de los datos de Producto Interno Bruto, ¿no? Que es el GDP, Gross Domestic Product. Entonces, en ese caso, podemos incluso aquí buscar directamente, bueno, nos podemos ir aquí en los data, donde dice data, y aquí podemos buscar así nada más GDP o Gross Domestic Product, como quieran ponerle. Ahí está. Y entonces te dice que existe, bueno, la base de datos, indicadores, y aquí hay de inversión, investment, employment, empleo, eh, taxes, en la parte de turismo, existen cosas como eh, la estimación o el pronóstico, digamos, de la demanda doméstica y otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver el de Gross Domestic Product. Y la OCDE lo que hace es generalmente brindarnos pues algunas gráficas y todo, sin embargo también nos proporcionan los datos, ¿no? Entonces en este momento vamos a ver un poco la información que no necesariamente sea de datos, sino de lo que nos presenta. Aquí lo que uno puede trabajar es poner los datos en temas trimestrales, en periodos trimestrales o mensuales o anuales, dependiendo de cómo lo haya capturado el sistema o cómo lo haya capturado la OCDE. Entonces hay que ir viendo cómo funciona, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice la perspectiva total y las más importantes. Yo en este caso trato de poner la mayoría de las naciones, porque bueno, finalmente a veces queremos comparar un país con poca población con uno de más población, o solo por el interés de hacer ese análisis. Entonces sí es importante que tomemos en consideración que se pueden hacer diferentes comparaciones. Por ejemplo, Albania en este momento a mí no me interesaría, pero no es que no sea interesante y no sea importante, sino que a mí en lo personal no me interesaría, ¿no? Entonces se pueden seleccionar algunos países. De hecho, aquí te dice que existen algunas selecciones específicas que utilizan la mayoría de las personas, que en este caso fue Canadá, Alemania, Francia, eh, Italia, Japón, Estados Unidos y pues no sé qué sea GBR, United Kingdom. Pero puede ser, por ejemplo, que utilicen, no sé, toda América Latina, ¿no? Acá dice, por ejemplo, la zona euro, la zona europea, las cuestiones de los países de la OCDE propiamente, los grupos del G20 o los del G7,
¿no? Entonces, sí es importante que de repente uno pueda saber a qué se refiere la información que presenta la OCDE y que pues uno lo pueda comparar, ¿no? O sea, que tengamos la libertad sin problema de revisarlo. Claro, no deben olvidar que la información que presenta la OCDE podría tener cierto sesgo dado que es información de Estados Unidos y bueno, pues también las políticas sociales, económicas o de cualquier otra índole podrían afectar, digamos, en la captura. Pero bueno, finalmente no deja de ser una fuente fidedigna en términos generales, con sus asegúnes y además una fuente oficial, ¿no? Entonces toda esta información es muy útil, es muy de muy alto valor y entonces no hay que dejar de lado que lo vamos a seguir trabajando así. Entonces aquí comparando los del grupo del G7, fueron Japón, Italia, todos los de la OCDE, digámoslo así, el United Kingdom, que es la Unión, perdón, Gran Bretaña y todos los países miembros, Francia, Canadá, Alemania y los Estados Unidos. Esos son los del grupo del G7. Y bueno, pues podemos ver que en promedio, digamos, aquí les dice más o menos en qué están, es el valor del GDP o del Gross Domestic Product o del PIB total en dólares per cápita de 2001 o los últimos disponibles, ¿no? Entonces puede ser que no estemos contemplando todo lo que haya pasado en 2022, puede ser que no haya contemplado todo lo del 2021, sino solamente hasta donde llegó el estudio. Y bueno, esas situaciones hay que estarlas considerando siempre en la información que obtenemos, pero no hay que dejar de lado que sí no deja de ser una importante información. Bien, entonces podemos ver que pues más o menos el GDP va en promedio, ¿no? Pero a mí me interesaría, por ejemplo, también incluir a los del G20, ¿no? Que son los que... Esperen un segundo, déjenme ver si me los mostró. Los del a todos, nada más quiero los del G20, que en teoría también deberíamos estar nosotros. Finalmente es lo que nos interesa, ¿no? Los del G20. El G20. Ay, es que lo vuelvo a quitar, perdón, va de nuevo. Me quedo con el G20 y listo. Ahí está. El G20 incluye todos estos países: a la India, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, China, México, Argentina, Rusia, Turquía, Japón, Italia, Arabia Saudita, Corea, la Unión Europea, la OCDE, el total, United Kingdom, Francia, Canadá, Alemania, Australia y los Estados Unidos. Entonces aquí podemos revisarlo por información, millones de dólares o dólares per cápita. Entonces yo prefiero por millones de dólares, porque obviamente los de la OCDE nos estarían ahí generando algo más, ¿no? Yo quisiera quitar los de la OCDE, la verdad, pero bueno, es que si no después es un relajo, ¿no? Para ver el promedio, pues sí es un promedio, pero es demasiado elevado lo que nos da la OCDE, por eso quisiera quitarlo, pero bueno, es más difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a revisarlo, siempre lo dejan como por default. Y entonces, bueno, comparando los productos internos brutos de todas las naciones, pues vemos que aquí ganan, bueno, más bien tienen un estimado de 66 millones de dólares. Y acá, por ejemplo, en la parte de México podríamos ver que está comparado más o menos con lo que tiene Italia, ¿no? Entonces, México tiene un Producto Interno Bruto tampoco tan diferente de muchos otros países, por más que se nos vende la idea de que México está en las pésimas condiciones. No, en realidad tiene un buen nivel. Lo que pasa es que también si lo tratamos de medir por niveles de bienestar, pues estamos todavía en una recuperación. Yo le llamaría recuperación incipiente, ¿no? Porque por mucho tiempo México ha estado abandonado por los gobiernos, abandonado por
por las empresas incluso, las reglas de operación y las reglas para conseguir un empleo bien pagado, bien estructurado y que en buenas condiciones económicas y de seguridad, pues generalmente no han surtido efecto ni siquiera con la globalización ni con la este pues con los sistemas actuales, ¿no? En los que supuestamente todos deberíamos tener un nivel medianamente manejable. Entonces, bueno, finalmente podríamos ver cómo le va a otros países, ¿no? Entonces, Canadá en el 2021 tuvo 1.989624 millones de dólares. Comparado con México, México pues parece que le fue mejor, ¿no? En ese sentido. Y luego, por ejemplo, abajo de México también está Corea, ¿no? Que es uno de los países que están ahorita en conflicto con China, Estados Unidos y demás. Australia también fue un país que no le fue tan bien en ese tiempo, en el 2021. Argentina, obviamente, pues también ya lleva mucho tiempo que está un poco rezagado. Y Sudáfrica, pues también, ¿no? Pues, sin embargo, de estos que están aquí, Canadá es uno de los que sorprende que no le haya ido tan bien. Australia también sorprende un poco. De ahí en fuera, pues Turquía y Corea, pues tampoco son tan sorpresivos, dado que también Corea, pues depende un poco de la economía de China, aunque sea independiente, ¿no? Y luego viene pues Italia. Italia más o menos va con México, entonces también hay una economía más o menos de un nivel medio, que no está tan rezagado. Sin embargo, por ejemplo, ya se duplica el PIB para Alemania, ¿no? Pero aún así, pues tampoco estuvieron tan bien comparado con, por ejemplo, pues la producción de China, ¿no? De los Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, bueno, nada más es para que vayan viendo cómo funcionan estas bases de datos, ustedes puedan seguirla trabajando. Sin embargo, acá, por ejemplo, en donde dice, en la parte de data, también hay una manera de buscar por tópico o por tema, digámoslo así. Pueden buscar cuestiones de energía, de ambiente, de finanzas, de gobierno, de educación, de economía, desarrollo, agricultura, sociedad, de trabajo, de innovación y tecnología y de los de salud. Entonces, quien quiera revisar información, adelante, aquí está. Es para que vayan viendo cómo funcionan las bases de datos. Cuando no encuentren en INEGI, siempre estará la OCDE, y cuando no hay en OCDE está el Banco de México. Si no está el Banco de México, está el Banco Mundial. Si no está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional y diferentes, ¿no? Entonces, el punto es que no se puede uno limitar a lo que existe, sino pueden existir más cosas, y si no, uno se genera sus propias bases de datos con el fin de seguir el aprendizaje. Bueno, pues eso es todo. Los dejo para que vayan revisando esta página. La página es https://data.oecd.org para que lo puedan revisar, ¿sale? Digamos, esta página en términos generales pues es así ubicada, digamos, desde el origen. Se ve, digamos, la parte de data en esta parte. Esa es la principal parte donde uno puede buscar, ¿no? Puede buscar por país, ya sea que tú quieras buscar en estos países, es en los únicos que puedes buscar, pero se puede buscar, digamos, todo de México, ¿no? En México por te muestra información de población, de educación, del GDP, y su crecimiento, ¿no? El crecimiento que ha tenido, o proyectos de crecimiento que ha tenido, proyección de crecimiento, las tasas o los impuestos, más bien los taxes son los impuestos, y el ingreso personal, que entraría un poco la parte del ingreso nacional disponible. Y luego viene el ingreso, la desigualdad, digamos, con el índice de Gini y todo lo que corresponde a eso. Luego viene la deuda interna, ¿cómo se llama? Doméstica, digámoslo así, y luego la deuda gubernamental, ¿no? Que supuestamente equivale al 58.9 del
GDP, o sea, es una gran cantidad la que se debe en México. Sin embargo, aquí es interesante y es divertido, digamos, tómenlo así como que es algo bastante divertido el estar buscando pues las diferencias entre países y países para que también tengamos un punto de referencia y no nos casemos con la idea de que a un país le va peor que a otro sin necesidad de tener datos. Recuerden que los datos deben ser siempre su guía, ¿sale? Entonces, ese es su argumento. Los datos son su argumento y no hay más, ¿no? Más allá de ideologías y de pensamientos y lo que sea, los datos son su guía, son su argumento y sobre eso es sobre lo que uno puede opinar, ¿no? Principalmente como economistas y sobre todo como econometristas responsables. Bueno, pues ahora sí me despido, que tengan un excelente día y cuídense mucho. Bye.